Muy buenos días a todos los presentes. Los saluda Marieli Bruno, coordinadora de la Dirección de Articulación del Presupuesto Territorial de la Dirección General de Presupuesto Público. Y les doy la más cordial bienvenida a la presente capacitación, donde abordaremos el tema sobre la Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria. La presente capacitación tiene por finalidad brindar mayores alcances sobre la programación multianual presupuestaria y la formulación presupuestaria a fin de que los pliegos del Gobierno Nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales puedan participar activa y oportunamente en el desarrollo del proceso de programación multianual presupuestaria para el periodo 2025-2027. Antes de iniciar con la capacitación, debo mencionar que para que obtengan el material del presente tema, deban registrar su asistencia en el link que hemos colocado en el chat del evento. Ahora sí, iniciamos el evento y doy la más cordial bienvenida a nuestra expositora Arceli Puelles Villafana, representante de la Dirección de Programación y Seguimiento Presupuestal de la DGPP. Bienvenida, Arceli. Adelante. Gracias, Marieli, por el pase. Buenos días a todos. Saludar y darle la cordial bienvenida a todos los funcionarios que se encuentran conectados y al público en general. Mi nombre es Arceli Puelles Villafana y el día de hoy tendré a cargo la capacitación virtual de la Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria en el marco del desarrollo de la programación multianual. El contenido de esta capacitación abarca y aborda 5 puntos importantes. Empezando por el marco normativo de la programación multianual, pasaremos también los conceptos clave de objetivos que tiene la programación. Daremos énfasis en las responsabilidades de la Oficina de Presupuesto y haremos un repaso de los hitos que tiene la programación multianual 2025-2027, abordando ahí 4 puntos importantes. Y finalmente terminaremos con los principales cambios propuestos a la Directiva de Programación. Para ello empezaremos con el primer punto, el marco normativo. Para empezar, el marco normativo tenemos la Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria, que ha sido aprobada mediante resolución directoral número 21. Esta está acompañada de sus anexos, un modelo, de una guía y una ficha. Esta directiva es muy importante ya que contiene las disposiciones técnicas para que los pliegos de los 3 niveles de gobierno nacional, gobierno regional y gobierno local, programen y formulen su presupuesto con una perspectiva multianual, la cual ya se encuentra habilitada en el portal web del MEF y pueden consultarla. Asimismo, se tiene el Decreto Legislativo 1440, que es el Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, ya muy conocido por todos, y que mediante el numeral 81.1 establece que la Dirección General de Presupuesto Público emite todas aquellas directivas que contemplan o contengan los procedimientos y los plazos correspondientes al proceso presupuestario de las entidades. Y también citamos en el marco normativo el Decreto Legislativo 1436, Decreto Legislativo Marco de la Administración Financiera del Sector Público. Ahora pasaremos a ver los conceptos clave y objetivos de la programación multianual. Siguiente diapositiva, por favor. Entre los conceptos claves y objetivos que necesitamos saber para el desarrollo de la programación, se destaca el concepto de la programación multianual presupuestaria, PMP, que es la primera fase del proceso presupuestario y consiste en la estimación de la asignación presupuestaria multianual de los 3 años consecutivos, esto orientado para el logro de metas y proyectos. La programación multianual presupuestaria debe tener en cuenta la proyección actualizada de las principales variables económicas y que estén acorde y en concordancia con el cumplimiento de las metas y reglas fiscales establecidas en el marco macroeconómico multianual. Esto de acuerdo a lo señalado en el numeral 22.2 del artículo 22 del Decreto Legislativo 1440. También se destaca el concepto de formulación presupuestaria, que constituye la fase del proceso presupuestario en la que las entidades
desagregan, distribuyen y estructuran la información del primer año de la asignación presupuestaria multianual. Otro de los conceptos relevantes que se debe de saber en el marco de la programación es la asignación presupuestaria multianual, conocida como APM, que es la asignación presupuestaria, que es el límite máximo de los créditos presupuestarios que corresponde a cada pliego presupuestario y no debe estar por encima, no debe sobrepasarse ello. Es importante precisar que la APM tiene carácter vinculante para el primer año, año 1, e indicativo para los 2 años siguientes, años 2 y 3, y es revisada anualmente y puede tener algunos cambios o modificaciones en base a los factores tomados en cuenta para su estimación. El objetivo general e importante de la Directiva de Programación es establecer las disposiciones técnicas que tengan un alcance para las entidades del gobierno nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales, así como los organismos públicos y empresas no financieras de los gobiernos regionales y los gobiernos locales, conocidos como ETOs. Asimismo, esta programación busca reflejar una propuesta de asignación estratégica en respuesta a los resultados de las evaluaciones realizadas por la Dirección General de Presupuesto Público y de las mismas entidades, enfocadas en generar procesos de optimización y de distribución que sea eficiente en los recursos asignados. Ahora pasaremos a ver los objetivos de la programación. La programación multianual presupuestaria y formulación presupuestaria tiene como principales objetivos prever los recursos para el logro de las prioridades de cada entidad y del sector. También tiene como uno de los objetivos principales proponer la distribución de la APM para cada año fiscal. Asimismo, busca contribuir a un manejo responsable y sostenible de las finanzas públicas, que sea no solo en el mediano plazo, sino también en el largo plazo, y que esto se va a lograr a través de la sostenibilidad que permita una asignación de gasto público de forma eficiente. Además, tiene como otros objetivos proponer el desagregado de la APM a partir de los recursos disponibles para los programas presupuestales, acciones centrales y asignaciones presupuestarias que no resultan en productos AP-NOP. También busca determinar la estructura funcional programática para las dos categorías, acciones centrales y AP-NOP. Además de ello, busca registrar la programación física y financiera. También se debe tener en cuenta las disposiciones de los demás conformantes de la administración financiera del sector público cuando corresponda como parte integrante de la programación de recursos públicos. Es importante recalcar que todos estos objetivos están con énfasis o en pro de contribuir a un manejo responsable y sostenible de las finanzas públicas y sobre todo a una asignación eficiente del gasto público. Ahora abordaremos como tercer punto las responsabilidades de la Oficina de Presupuesto. Siguiente diapositiva, por favor. Dentro de las responsabilidades que tiene la Oficina de Presupuesto, tenemos que esta debe brindar apoyo técnico a la Comisión de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria. Esta comisión está presidida por el jefe de presupuesto y se encarga de coordinar el proceso de programación multianual presupuestaria para el cumplimiento de los resultados esperados. Además, también tiene como responsabilidad proponer la distribución de la APM para los 3 años de la entidad. Asimismo, está de comunicar el monto de los recursos asignados con cargo a la APM a las unidades ejecutoras y también a las oficinas que conforman dicha comisión. Sumado a ello, también está el preparar y proponer la información requerida para la programación multianual, la cual será remitida a la Dirección General de Presupuesto Público.
Y finalmente debe verificar que lo registrado en el módulo de programación multianual de las entidades esté acorde y en consistencia con todos los parámetros de distribución de la APM que es establecida y comunicada por la DGPP. Siguiendo con la capacitación, ahora vamos a revisar los hitos de la programación multianual 2025-2027 y estos se aplican para el gobierno nacional, regional y local. Y continuamos con los hitos de la programación multianual. Aquí abordaremos 4 puntos. Entre estos 4 puntos, primero está la estimación de los ingresos, ¿no? Aquí estamos mostrando un poquito el resumen de todos los grandes hitos que se da dentro de la programación multianual presupuestaria. En este caso está para el año 2025-2027. Primero empezamos con la etapa o el hito de la estimación de ingresos, el cual comprende la estimación de los flujos financieros y saldos de balance de las fuentes de financiamiento distintas a recursos ordinarios, la cual, como podemos ver en el gráfico, se realiza entre enero e inicio de marzo. Segundo, la estimación de la APM, mediante la cual se establece el límite máximo de la asignación que le corresponde a cada pliego de manera anual. Este proceso se desarrolla entre enero e inicios de mayo y termina con la aprobación de la asignación presupuestaria multianual en Consejo de Ministros. Tercero, tenemos la programación y formulación presupuestaria, donde ya se desagregan estos recursos, y esto es entre mayo y julio. Hacia finales de este proceso se desarrollan las reuniones de sustentación. En dichas reuniones de sustentación, los pliegos del gobierno nacional y los gobiernos regionales deberán exponer su propuesta de formulación presupuestaria. Y una vez culminado esto, el MEF elabora el proyecto de ley de presupuesto público y lo remite al Congreso. Así, finalmente, una vez en el Congreso, se debate el proyecto de ley y próximamente se aprueba. La ley de presupuesto se aprueba hasta el 30 de noviembre como máximo. A continuación veremos con mayor detenimiento cada uno de estos hitos que hemos ido mencionando, empezando por el primer hito, estimación de ingresos. Y continuamos, por favor. La etapa de estimación de ingresos consiste en la estimación de los flujos y saldos de balance financieros que prevén recaudar los pliegos durante la programación multianual presupuestaria. Este tiene como objetivo principal brindar una proyección de ingresos que sea adecuada y precisa, lo cual es necesario para la estimación de la asignación presupuestaria multianual. Como objetivos específicos que tiene la etapa de la estimación de ingreso, uno es mejorar la estimación de la recaudación. Ello con el fin de reducir la brecha que se identifica entre el PIA y el PIB y busca dar una mayor precisión a estos datos, a estos números que se pueden obtener, ya que a partir de estos se establecerán límites para la incorporación de mayores ingresos durante la fase de ejecución presupuestaria. Como un segundo importante objetivo específico se tiene el respetar el uso específico de los ingresos, los cuales tienen un marco legal vigente para que ciertos recursos solo pueden ser asignados a ciertas genéricas específicas, por lo cual se busca identificar ello. Continuando con la capacitación, nos tocaría brindar detalle del siguiente hito, que es la proyección de la cartera estratégica de proyectos. Sí, continuamos con la siguiente diapositiva, por favor. Sí, como otro
hito tenemos la etapa de provisión de la cartera de proyectos priorizados. Para ello, la DGPP solicita la previsión de gasto multianual de los proyectos estratégicos con el fin de utilizar dicha información para insumo de la estimación de la asignación presupuestaria multianual, así también como para el ejercicio de previsión multianual en el largo plazo, que nos permite identificar aquellos recursos que puedan financiar tanto nuevas intervenciones como nuevos proyectos. Estas previsiones se solicitan para tres grandes carteras. Tenemos primero la cartera priorizada de proyectos del Plan Nacional de Infraestructura Sostenible para la Competitividad y del Plan Nacional de Infraestructura Sostenible para la Competitividad. Aquí se considera la previsión de estos proyectos que conforman lo antes mencionado, también proyectos bajo la modalidad de asociaciones público-privadas, bajo la modalidad de obras por impuestos, proyectos especiales de inversión pública y contratos de Estado a Estado, G2G. Como segundo punto tenemos que se considera la cartera de inversiones financieras con operación de endeudamiento. Esto considera los desembolsos proyectados y aquí se evaluó el monto de la contrapartida, tomándose como referencia la ejecutabilidad de los proyectos. También se considera aquellos proyectos que cuentan con código único nuevo para IRI, que está aprobado y registrado y que cumplen con el criterio de continuidad. Esto se estima la previsión de gasto por proyecto, considerando variables como el tamaño del proyecto, el nivel de gobierno y la etapa en que se puede encontrar. Continuando con los hitos de la programación multianual presupuestaria, ahora realizaremos el hito de la estimación de la asignación presupuestaria multianual. El proceso de la estimación de la asignación presupuestaria APM es realizada por la Dirección General de Presupuesto Público y se presenta al Consejo de Ministros anualmente para su aprobación, conforme a lo establecido en el numeral 24.2 del artículo 24 del Decreto Legislativo 1440. La estimación de la asignación presupuestaria multianual está compuesta por dos instrumentos. El primero de ellos es la línea base de la asignación presupuestal, que es la asignación del gasto necesario para mantener las políticas públicas vigentes. Y lo segundo es la asignación presupuestaria diferencial, que corresponde a la estimación del ajuste positivo o negativo de la línea base. Es importante señalar que para los pliegos presupuestarios del gobierno nacional, de los gobiernos regionales y los gobiernos locales, la APM es comunicada por la DGPP mediante oficio. Esta cuenta con el diploma general de la APM, tanto para gasto y APM para ingresos. En la APM de gastos se presenta a nivel de fuente de financiamiento, categoría de gasto y genérica de gasto. Y para el caso de la APM de ingresos, esta se presenta a nivel de fuente de financiamiento, flujo y saldo de balance. Asimismo, sumado a ello, se presentan los anexos específicos, que son documentos que van acompañando a los diplomas y que ellos brindan un mayor detalle sobre la asignación y desagregación que tienen que hacer los pliegos o las unidades ejecutoras correspondientes. Bien, otro hito que continuaremos exponiendo es la distribución de la APM y la formulación presupuestaria. Para ello existen 4 criterios generales que se detallan en la Directiva de Programación y que todo gasto debe cumplir. Primero tenemos el objetivo de dar continuidad. Continuidad a los procesos, compromisos asumidos y previsiones autorizadas en cada entidad. Por ejemplo, un contrato multianual de una inversión. Como segundo criterio, debe estar basado en una proyección de ejecución que esté acorde con el marco legal y la capacidad operativa real.
Por ejemplo, el actualizar los cronogramas de ejecución en base a los hitos avanzados de un proyecto. Como tercer criterio se tiene la consistencia, porque se debe guardar consistencia con la información de los diversos sistemas informáticos del sector público, ya sea en materia de personal, proyectos, bienes y servicios, entre otros. Por ejemplo, cuando se cuenta con la información reportada para una inversión de algún proyecto que haya sido paralizado. Finalmente, debe reflejar el ser pertinente y estar orientado al cierre de brechas. Es decir, por un lado, debe reflejar aquellas acciones correctivas en función de revisiones de gasto, análisis de costo-efectividad, monitoreo y ciertas evaluaciones, pero también debe estar sustentado en criterios de focalización y priorización, con el fin de que estos conduzcan al cierre de brechas de los indicadores de desempeño. Para el caso de inversiones, debe estar en la programación multianual de inversiones que asegure el análisis de cierre de brechas y la priorización en base a los criterios sectoriales. Aparte de los criterios generales, existen un conjunto de criterios específicos que los gastos asociados a algunos conceptos deben considerar, como mostramos en el listado, ¿no? Por ejemplo, para el presupuesto de personal y pensiones, las entidades deben priorizar la planilla vigente registrada en el AIEF y la información sobre la implementación de reformas previstas. Por su parte, en cuanto a materia de bienes y servicios, las metas de producción y provisión, así como el costo de los insumos, deben estar sustentados con datos del CIAF y otros sistemas, patrimonio, productos, servicios. Además, se debe priorizar los compromisos y obligaciones contractuales de servicios básicos, entre otros. Y sobre todo, prever la operación y mantenimiento de las inversiones realizadas, que son muy importantes. En cuanto a donaciones y transferencias, se priorizan los productos o proyectos en el marco de convenios suscritos y adendas, y aquellos que se financien y que deben encontrarse en la cartera de inversiones del Programa Multianual de Inversiones. Para el caso del gasto proveniente de endeudamiento y contrapartidas, se priorizan los préstamos suscritos y vigentes y los préstamos por concertar con sus respectivas contrapartidas, que finalmente financian proyectos de inversión. También se considera la adquisición de activos no financieros. Aquí se toma en cuenta los proyectos elegibles que se encuentran en la cartera de inversiones del Programa Multianual de Inversiones, el orden de prelación, como por ejemplo los proyectos en proceso de liquidación, proyectos en ejecución que culminen en el año de la programación, proyectos en ejecución física que culminen sucesivamente en los 2 años, continúan año 2 y año 3 de la programación multianual presupuestaria, entre otros. Así también tenemos otros conceptos, ¿no? Que contemplan los subsidios, subvenciones, otras transferencias, impuestos y arbitrios, y también la adquisición de activos no financieros. En la siguiente lámina que continuará, vamos a revisar ahora los plazos que tenemos para el proceso de la programación multianual presupuestaria. Este proceso implica el registro de información en el módulo de programación multianual, el cual tiene como plazo para los pliegos presupuestarios del gobierno nacional y gobiernos regionales hasta el 10 y 11 de junio, respectivamente, como podemos visualizar en la lámina. Así, para el caso de gobiernos locales, deben registrar entre los periodos de 12, 13 y 14 de junio.
de acuerdo también al desagregado que se encuentran detallados en los anexos de la directiva y que se encuentran publicados ya en el portal web del MEF. A continuación también vamos a ver otros sitios que implican registro de información en otros módulos de la Dirección General de Presupuesto Público. Por ejemplo, tenemos la creación, modificación y eliminación de indicadores de desempeño que deben ser registrados a través del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad, el SICAL, que tiene que ser registrado hasta el 24 de mayo. Y también se tiene el registro de metas multianuales de indicadores de desempeño, que también se registran en el mismo sistema, el SICAL, y que se tiene como plazo hasta el 14 de junio. Asimismo, tenemos dos actividades adicionales que también cuentan con plazo fijado, que es el registro a subvenciones a personas jurídicas no públicas y el registro de cuotas a organismos internacionales que tienen que ser registrados por los pliegos del Gobierno Nacional en el módulo complementario web de la formulación y tienen como plazo final hasta el 10 de junio. Todos estos detalles de fechas se pueden encontrar también en los anexos de las directivas. Ahora pasaremos a ver las reuniones de sustentación. Las reuniones de sustentación abarca el proceso donde los pliegos presupuestarios del Gobierno Nacional y los gobiernos regionales exponen su propuesta de formulación presupuestaria, la cual debe estar en consistencia con la información que han registrado en el módulo de programación multianual y también debe estar acorde con lo registrado en el resumen ejecutivo. Para ello, se debe tener en cuenta los plazos establecidos para las sustentaciones que se encuentran también detalladas en los anexos que acompañan a la directiva de programación. En este caso, el anexo 2 para el gobierno nacional y gobierno regional, referente al cronograma de reuniones para ambos niveles de gobierno. Además, desde la Dirección General de Presupuesto Público, se pondrá a disposición una plantilla de disposición de presentación y otros documentos que sirvan de apoyo para el desarrollo de las reuniones. Así también las municipalidades distritales participan de estas reuniones de sustentación que son organizadas por sus respectivas municipalidades provinciales en las fechas que se encuentran establecidos en el anexo número 2, en este caso para el gobierno local, que abarca el cronograma de reuniones de sustentación de la programación multianual presupuestaria y formulación presupuestaria de los gobiernos locales. Reiterando que todos aquellos anexos que se detallan o que se ha comentado en cuanto a los plazos también pueden ser revisados en la página del portal del MEF, ya que se encuentran publicados a la fecha. Siguiente diapositiva. Sí, ahora pasaremos a detallar y comentar un poquito cuáles han sido los principales cambios propuestos a la Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria. ¿Sí? Empezamos con los principales cambios propuestos de la directiva. En el artículo 2, referente a las definiciones que los pliegos deben tener en cuenta para la aplicación de la directiva y también para el desarrollo del proceso de programación, se han incluido nuevas definiciones, nuevos conceptos, como por ejemplo, la entidad que participa en la entrega del producto de programa presupuestal. Este concepto se ha incluido para diferenciar el rol de la entidad que participa en la entrega del producto de programa presupuestal
durante la etapa de programación, en relación también y en consistencia con el artículo 6 de la directiva y en concordancia con la directiva de diseño de programas presupuestales. También se incluye el concepto de personal CAD, ya que era un concepto que se desarrollaba con amplia mención en el documento de la directiva. También se incluye el concepto de proyecto, principalmente para aclarar las tipologías de proyectos que están fuera del marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, en concordancia con la Directiva de Ejecución Presupuestaria, que también se encuentra vigente. Así también tenemos que se ha incluido el concepto de programación multianual de ingresos de personal y se ha añadido e incorporado este concepto, puesto que para la programación y formulación presupuestaria 2025-2027 del gasto en materia de recursos humanos, se va a tomar como insumo principal la programación multianual de ingresos que ha sido elaborada por la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos en el marco de la integración intersistémica señalado en el sistema de administración financiera del sector público. También otro nuevo concepto que se ha incorporado es el informe de viabilidad presupuestal, ¿no? Este concepto se incorpora en el marco de la negociación colectiva en el sector estatal. Sí, sí, por favor, regresamos a la diapositiva anterior. Sí. También se ha incorporado como un nuevo concepto responsable del programa presupuestal para diferenciar el rol que ejecuta, que también está en concordancia con la Directiva de Diseño de Programas Presupuestales, también a la par de lo que es el responsable de producto y también el término de sostenibilidad presupuestaria, esto para las bonificaciones presupuestarias en el nivel programático que financien gastos de personal e inversiones. En el artículo 6 se realiza una mejora en la redacción, básicamente enfocada a dar énfasis a las funciones propias del proceso presupuestario y no a otra, en cuanto a las obligaciones del responsable del programa presupuestal, del responsable del programa de producto y del encargado de la provisión de productos, se delimitan funciones bien diferenciadas en la implementación de un programa presupuestal. Esto orientado y dando énfasis en la programación y formulación presupuestal. En la siguiente diapositiva trataremos principales cambios que se han dado en el artículo 7. ¿Sí? En el artículo 7, referente a las etapas de programación multianual presupuestaria y formulación presupuestaria, se especifica aún más la cartera priorizada de proyectos, como un poquito ya he mencionado en el desarrollo de la capacitación. Y aquí se especifica los proyectos del Plan Nacional de Infraestructura Sostenible para la Competitividad, el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad, así como proyectos a ejecutarse mediante APP, OXI, proyectos especiales de inversión pública y contratos de Estado a Estado. Que ese es un ajuste en la redacción en lo que se está dando de la directiva de programación. Respecto al artículo 8 referido a la estimación de ingresos, se realizan varias precisiones importantes a tener en cuenta. Por ejemplo, los pliegos del Gobierno Nacional que se encuentran dentro del alcance del Decreto Supremo 043 y sus modificatorias no deben registrar información de flujos y saldos de balance como estimación de ingresos en el módulo de programación multianual presupuestaria. Un nuevo punto que se incorpora aquí es que se va a considerar la opinión de la Dirección General del Tesoro Público hasta el mes de junio sobre los conceptos que no se encuentran bajo el alcance de lo dispuesto
dicho decreto supremo que he mencionado, justamente para el proceso de programación multianual presupuestaria y formulación presupuestaria. Además a ello, la DGPP comunicará a los pliegos los plazos para que las solicitudes de modificatoria de la estimación de ingresos se den posterior a las reuniones de sustentación. Otros nuevos cambios que se han dado dentro de la directiva mostraremos a continuación en la siguiente lámina. Acá hay nuevos cambios que se han incorporado en la directiva, como en el artículo 9, sobre la estimación, aprobación y comunicación de la asignación presupuestaria multianual. Aquí se ha establecido disposiciones y procedimientos para la aplicación de la repriorización de la APM, a la que hace referencia el decreto supremo que aprueba los lineamientos para la implementación de la ley de negociación colectiva en el sector estatal en el nivel descentralizado. En el artículo 12, referido a criterios específicos para estimar el gasto público, respecto a la materia de recursos humanos, se establece que para el caso de los pliegos del gobierno nacional y gobierno regional, se toma como referencia la incorporación que resulte de la programación multianual en los públicos, que justamente la Dirección General de Gestión Fiscal de Recursos Humanos remitirá esta información como insumo a la Dirección General de Presupuesto Público, además de la metodología, proyecciones, criterios, información sobre información nominal de la IF y toda información que se considere relevante, puesto que por esto también se ha incluido en definiciones, como ya hemos visto, relacionadas a este insumo. Además, en el artículo 12 se incluye un articulado sobre la priorización de recursos para las acciones en materia de gestión de riesgo de desastres, enfocados a estimar, prevenir y reducir el riesgo de desastres, así como también con el fin de lograr una adecuada preparación para dar respuesta a las situaciones de emergencias o desastres que se puedan presentar por el impacto de peligros generados por fenómenos de origen natural o sean producidos por acción humana. Así también tenemos otros cambios, como veremos en la siguiente diapositiva, referidos al articulado 16. Respecto a la formulación presupuestaria e información para el anteproyecto de ley de presupuesto, se especifica que los pliegos presupuestarios de los 3 niveles de gobierno son responsables de registrar en el módulo de programación multianual las metas físicas y utilizar unidades de medida observables, medibles y verificables, vinculadas estas a las funciones de la entidad en todas las categorías presupuestarias. Ello con el fin de lograr o dar una mayor relevancia a la información de las metas físicas en la desagregación del presupuesto. Así también tenemos nuevos cambios que se han incorporado en las disposiciones complementarias finales de la directiva de programación. Aquí se incorpora una cuarta disposición para señalar el plazo de publicación de las guías de orientación al ciudadano del proyecto de ley y de la ley misma de presupuesto público hasta el 31 de octubre del año en que se elabora el presupuesto y hasta el 31 de enero del año en que se encuentra vigente, para cada una de estas fechas respectivamente. Ello surge como recomendación de Ciudadanos al Día para mejorar el índice de la transparencia presupuestaria. Asimismo, sumado a ello, es muy importante mencionar respecto a los anexos que acompañan a la Directiva de Programación Presupuestaria, que se han actualizado los plazos para la programación multianual presupuestaria y formulación presupuestaria de acuerdo a los anexos que se encuentran publicados en la directiva en el portal web del MES.
Con ello, ha culminado mi presentación de la capacitación, agradeciendo a todos por su atención. Muchas gracias, estimada Arceli, por tu exposición. A continuación pasaremos al bloque de preguntas, donde nuestro expositor absolverá algunas dudas que los participantes nos han hecho llegar a través de nuestro formulario de inscripción. Primera consulta. ¿Cómo se informará la asignación presupuestaria multianual APM? ¿Qué nivel de desagregación se considera? Adelante, Arceli. Bien, sí, la asignación presupuestaria multianual, conocida como APM, es comunicada por la Dirección General de Presupuesto Público mediante oficio que está dirigido a los pliegos presupuestarios del gobierno nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Posteriormente a ello, la APM debe ser comunicada por la Oficina de Presupuesto del pliego presupuestario hacia o a las oficinas que conforman la Comisión de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria. Asimismo, la APM para los pliegos presupuestarios del Gobierno Nacional y los gobiernos regionales considera el nivel de desagregación por fuente de financiamiento y rubro, categoría y genérica de gasto. Para el caso de los gobiernos locales, la APM es informada por la DGPP por cada fuente de financiamiento y rubro a nivel de pliego presupuestario. Y dicha estimación incluye los saldos de balance. Gracias, Arceli, por resolver esta consulta. La siguiente pregunta es, ¿se puede programar recursos a proyectos que no se encuentran en el programa multianual de inversiones con cargo a la APM? Adelante, Arceli. Bien, de acuerdo al literal B del numeral 12.1.7 de la directiva, para aquellas inversiones enmarcadas en el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones puedan ser incluidas en la programación multianual presupuestario, es de obligatoriedad que éstas estén registradas previamente en la cartera de inversiones del PMI con un monto mayor a 1.000 soles en el año que corresponda a la programación multianual presupuestaria y formulación presupuestaria, sin lugar a excepción. Es importante aquí recalcar que es responsabilidad de cada entidad asegurar que las inversiones que se tenga previsto culminar en el periodo de la programación multianual presupuestaria estén debidamente registradas en el PMI hasta su culminación, así también como programar, de ser necesario, los recursos para la operación y mantenimiento en los años correspondientes. Gracias. ¿Sí? Siguiente consulta que tenemos por parte de nuestros participantes. ¿Se tiene que programar recursos para los proyectos que se encuentren en arbitraje y o paralizados? Adelante, Arceli. No necesariamente. Respecto a los proyectos en ejecución, cuyo componente de infraestructura se encuentre paralizado o en arbitraje y que superen un año de duración, no deben ser programados, previa opinión técnica de la OPMI o la que haga sus veces, respecto a la situación de los correspondientes proyectos. Gracias. Siguiente consulta. ¿Es obligatoria la conformación de la Comisión de Programación Multianual Presupuestaria? Adelante. Sí, efectivamente es obligatoria la conformación de la Comisión de Programación Multianual Presupuestario, de acuerdo a lo que se establece y se indica en el artículo número 4 de la Directiva de Programación, que lo especifica y es de aplicación a todas las entidades cuyo alcance abarca a la directiva.
Esto es importante debido a que la programación presupuestaria es el resultado de una coordinación con diversas oficinas dentro de una entidad, por lo cual esta comisión participa activamente y es de un proceso de coordinación entre todas para poder tener un proceso de programación que sea de forma oportuna. Gracias, Arceli. Tenemos una última consulta. ¿Puedo programar intervenciones de reconstrucción mediante inversiones, IRI? Adelante, Arceli. Sí, ya que las intervenciones de reconstrucción mediante inversiones conocidas como IRI están contempladas dentro de la definición de proyecto, por lo que para la programación de las IRI se debe seguir los criterios relacionados a los proyectos en caso corresponda. Gracias, Arceli, por dar respuesta a las consultas de nuestros participantes. De esta manera culminamos la presente capacitación virtual. Les recordamos que si tuviesen alguna consulta adicional, pueden comunicarse con los sectoristas de la Dirección General de Presupuesto Público o con los especialistas en presupuesto público de la sede Conectames más cercana a su localidad. Los contactos los hemos puesto en los enlaces web que hemos colocado en el chat del evento, así como en nuestra página web de la DGPP. Finalmente, comentarles que pueden encontrar el video de esta y todas las capacitaciones virtuales de la Dirección General de Presupuesto Público a través de nuestra página web y del canal de YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas. Muchas gracias a todos por su participación. Que tengan muy buen día. Hasta pronto.